Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a ahora pasar a nuestra clase de este domingo. Y amigo que nos acompaña, sea muy bienvenido a este servicio virtual. Y agradecerle también a Carlos y a Karen Herrera por la bienvenida y la oración que nos dieron esta mañana. Muchas gracias, muchachos. Les mando un fuerte abrazo. Y también agradecerle a Memo por el mensaje de la Santa Cena. Bueno, pues el día de hoy quiero compartirte una clase, hermano, que está titulada Una renovación espiritual. Sin duda, durante este comienzo de año, hemos estado hablando acerca de la importancia de renovarnos. Y mira, quiero compartirte esta clase, como te vuelvo a repetir, que se llama Una renovación espiritual. Quiero que me acompañes a una escritura en Efesios 4, versículo 17. Mira lo que dice aquí. Dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Mira lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo en este cuarto capítulo de su carta a los Efesios dirige su reflexión a los aspectos éticos de la vida cristiana. Para Pablo, ser espiritual no consistía en tener dones o conocimiento, sino la verdadera espiritualidad se manifiesta en nuestra conducta individual y colectiva. Por eso para Pablo era importante terminar su carta con esta exhortación a tener una vida pura, a tener una vida transparente. Y de hecho esto era algo que el apóstol hacía constantemente en sus otras cartas. Hoy vamos a ver unos consejos que nos da Pablo para poder experimentar la renovación espiritual en nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a ver el primer consejo. El primer consejo se llama renovando nuestro entendimiento. Mira qué tan importante es entender y renovar nuestro entendimiento. Pablo nos muestra aquí que todo se origina en la forma de pensar. Los no creyentes tienen criterios equivocados y no me vas a dejar mentir. Sin duda, una mente oscurecida, ajenos a Dios, en la que los criterios divinos no tienen cabida. Eso origina muchas veces dureza e insensibilidad en sus corazones, de tal forma que aunque tengan contacto con la verdad de Dios, ellos ya no son capaces de recibirla. Y eso hace que vivan esclavizados de sus deseos y terminen practicando todo tipo de pecado. Por eso, mira lo que dice aquí en esta escritura, en Efesios 4, versículo 17 al 19, mira lo que dice, ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada, y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Una realidad es que los discípulos de Cristo del primer siglo experimentaron una renovación y transformación de su mente y de su corazón, es decir, de su manera de pensar y de su manera de actuar. Y asimismo, un discípulo, hermano, de Cristo, a un amigo que nos acompañas, una persona que quiere ser, ¿verdad? Un discípulo, tiene que pasar por ese proceso, sí, por ese proceso de renovación y transformación de su mente y de su corazón, es decir, de su manera de pensar y de su manera de vivir. Eso es lo que nosotros cuando comenzamos a estudiar la Biblia, fue lo que pasó en nosotros. Empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, empezamos a cambiar nuestra manera de vivir.
porque empezaba a haber una transformación en nuestra vida. Y a un amigo que nos acompaña, si tú estás estudiando la Biblia, eso es lo principal que debe de haber en tu vida. Debe de empezar a haber una transformación, una renovación en tu vida, en tu conducta, en tu manera de pensar, en tu manera de ser, en tu manera de comportarte, para que así realmente te estés transformando a lo que Dios quiere que tú seas, una nueva persona. Pablo explica este proceso de transformación mental. Es el que origina el cambio en la conducta de los creyentes. Mira lo que dice aquí. Vamos a seguir ahí, pero en Efesios 4, versículo 20 al 24. Mira lo que dice. Dice aquí, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. La transformación de nuestra conducta comienza en nuestra mente. Esta es una verdad que Pablo repite en sus otras cartas. Por ejemplo, mira, pienso, por ejemplo, aquí, mira, en 2 de Corintios, versículo 10, ahí en el capítulo 3 al 5, mira lo que dice. Dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Y puedes también leerlo también ahí en Romanos 12, versículo 2 y 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Déjame decirte que los psicólogos también han descubierto este mismo principio. Ese refrán tan popular que dice, mira, dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Sin duda, este refrán expresa perfectamente este concepto. Si deseamos que existan cambios en nuestra forma de vivir, tenemos que inevitablemente que cambiar nuestra forma de pensar, nuestros criterios y nuestras ideas. Por eso la enseñanza de la palabra de Dios es vital en este proceso de transformación, pues nos pone en contacto con el pensamiento divino, con la verdad, y no solamente con eso, sino también con los principios correctos. Y eso hace que vayamos cambiando la manera en que pensamos y luego la manera en que deseamos, y finalmente nos impulsará a cambiar nuestra conducta. ¿Te das cuenta, amigo, que nos acompañas? Por eso Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3, versículo 16 al 17, dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Amigo que nos acompañas, aún nosotros, hermanos, si realmente queremos ser transformados o seguir siendo transformados, y amigos, si tú quieres ser transformado, la única herramienta que podemos usar es la palabra de Dios.
Segundo consejo. El segundo consejo es renovando nuestra conducta. Sin duda hay tantas malas conductas que a veces nosotros venimos arrastrando. Y yo creo que yo creo que nosotros debemos de empezar a transformar, a renovarnos en esas malas conductas que a veces traemos. La renovación de la mente es el primer paso, pero no el único que debemos de dar para renovar nuestra conducta. Es necesario luego tomar la decisión de dejar aquello que sabemos que es incorrecto y comenzar, sin duda, a practicar aquello que está conforme a la verdad de Dios. Y no va a ser fácil. Una realidad es que si no comenzamos a esforzarnos por practicar el bien, entonces nunca podremos verdaderamente cambiar. Por eso tenemos que esforzarnos día a día, esforzarnos para cambiar esos malos hábitos, esforzarnos por cambiar esas malas conductas que a veces venimos arrastrando. Pero debe de ser un esfuerzo continuo. Es como cuando vas al gimnasio. Si lo haces continuo, seguro tu cuerpo se va a empezar a desarrollar cada día más y más. Pero si no lo hacemos continuamente, no va a haber un cambio realmente. Por eso es importante que empecemos nosotros desde este momento a tomar decisiones para comenzarnos a renovar y posteriormente después a transformarnos. Pablo grafica este acto de dejar lo malo y tomar lo bueno con el ejemplo del cambio de la ropa. Fíjate, así como nos despojamos de la ropa sucia y nos vestimos con la ropa limpia, de esa misma manera debemos nosotros de actuar, desechando las conductas pasadas, manchadas por el pecado, y vistiéndonos y practicando una conducta nueva que esté conforme a la pureza y sanidad de vida en Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí en esta escritura. En Efesios 4, versículo 22, mira lo que dice. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes. Cuando los malos deseos dirijan su manera de vivir, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Mira lo que está diciendo Pablo. Dice, ya no vivan ni se conduzcan como antes. Piensa, ¿cómo estás viviendo tu vida, amigo? ¿Cómo estás viviendo tu vida, hermano? ¿Estás volviendo a patrones de antes? ¿Estás volviendo a tener esos comportamientos de antes? Dice Pablo, no vivan ya su conducta de antes. Dice, cuando los malos deseos dirijan su manera de vivir. ¿Sabes? Cuando nosotros comenzamos a ser las mismas personas de antes, es porque realmente nuestros malos deseos empiezan a dirigir nuestra vida y ya no el Espíritu Santo. Fíjate, solo quiero decirte una cosa. No esperemos que nuestros nuevos conceptos morales, nacidos de nuestra reflexión en la palabra de Dios, produzcan automáticamente una conducta nueva. Si no es necesario, como paso posterior, practicar y obrar conforme a nuestras nuevas convicciones para dar paso a la transformación de vida. Esto sucede así porque el haber practicado el mal por mucho tiempo produce en nosotros el hábito de pecar. Y para superar esa costumbre de hacer lo malo, será necesario imponer en nosotros un nuevo hábito o estilo de vida. Por eso Pablo nos anima a hacer este cambio de ropaje o de conducta. Sin duda, estas acciones de despojarnos de lo malo
y vestirnos de lo bueno se ha de hacer continuamente a lo largo de nuestra vida cristiana, a lo largo de nuestra vida. En realidad, cada día estaremos en la necesidad de tomar las decisiones de dejar lo malo y tomar lo bueno. Es por eso que el apóstol Pablo hace una lista específica de aquellas conductas que debemos de dejar y aquellas virtudes que debemos de practicar. Pablo pone especial atención en los pecados que cometemos con nuestras palabras. Nos pide por eso que dejemos la mentira, por ejemplo. Nos pide, por ejemplo, que dejemos las malas palabras corrompidas, las griterías, las maldiciones y las palabras deshonestas. Eso es lo que Pablo más desea. Y nos enseña también que debemos de edificar a los demás con lo que decidimos, con lo que cada uno de nosotros decidimos ser. Mira lo que dice aquí. En Efesios 4, versículo 29, dice la Biblia. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Mira lo que está diciendo Pablo, por eso te decía, dice Pablo, dice, no digan malas palabras, sino digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás, a la gente que nos rodea, a la gente con la cual vivimos. Ya que las palabras mal usadas, sin duda, acarrean este castigo. Eso es lo que dice aquí, mira, en Efesios 4:32. Sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. También Pablo nos pide que dejemos la ira y todo aquello que genera pleitos y desunión entre los creyentes. Debemos de dejar la amargura, el enojo, la ira, y más bien debemos de aprender a ser misericordiosos y buenos unos con otros, perdonándonos como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y cuando realmente estamos viviendo de esa manera, sin duda habla de una vida renovada, sin duda habla de una vida transformada. Luego mira lo que dice aquí en Efesios 5, mira lo que dice Efesios 5, versículo 3, dice, ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso, ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencia, ni de ambiciones exageradas. También nos advierte que Pablo, que el que practica estos pecados no heredarán el reino de Dios. La avaricia, por ejemplo, las borracheras son otros pecados que Pablo menciona y que debemos de evitar. Esta lista de pecados no es exhaustiva, pero es un buen resumen de las grandes debilidades humanas. Es por eso la razón de que tenemos que estar renovándonos constantemente para no caer en esos pecados, para verdaderamente ser transformados a lo que Cristo quiere que nosotros seamos y no volver a ser aquellos que antes éramos. Sin duda, Pablo nos pone como meta como convertirnos en imitadores de Cristo. Eso es lo que más desea Pablo, amigo que nos acompañas. Recuerda, hermano, eso es lo que desea Pablo, que cada uno de nosotros seamos imitadores de Cristo, de tal forma que vivamos como Él vivió, teniendo una conducta pura y amando a todos los demás como Cristo nos ha amado. Y eso es lo que dice Efesios 5, versículo 1 y 2, ¿sí o no? ¿Te das cuenta por qué la importancia de la transformación? ¿Por qué la importancia de ser renovados? Tercer consejo que nos da Pablo.
renovados en el poder del Espíritu. Con todos estos consejos pareciera que Pablo está pidiéndonos demasiado, ¿no? Incluso hay quienes pueden sentir que es imposible cumplir con estas normas de vida. O a lo mejor tú lo estás pensando en este momento. A lo mejor estás pensando, ¿sabes qué, Jorge? Es imposible. Es imposible cumplir con estas normas de vida. Déjame decirte que no es imposible. Sin embargo, debemos de notar que Pablo no nos está diciendo que practiquemos este estilo de vida con nuestras propias fuerzas. Porque cuando lo hacemos o lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, entonces sí va a ser imposible. Pablo nos pide que seamos llenos primeramente del Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí esta escritura en Efesios 5, versículo 18. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Mira lo que está diciendo Pablo. Para tener la fuerza y el poder de Dios con nosotros y así vencer nuestras debilidades y practicar la pureza en nuestras vidas o en nuestra vida, ¿sabes? Pablo nos invita a cultivar disciplinas espirituales como por ejemplo la oración. Por eso es importante estar orando con Dios. También nos llama a que nosotros tengamos la alabanza. Por eso es importante que a través de las alabanzas expresemos a Dios. Y no se diga, ¿no? La acción de gracias. ¿Te das cuenta? Sin duda es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a controlar nuestros malos deseos. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a ser renovados para ser transformados a lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Mi pregunta es, hermano, a un amigo que nos acompañas, ¿a quién te estás pareciendo el día de hoy? ¿Realmente te estás pareciendo a Cristo o te estás pareciendo a la gente del mundo? Luego mira lo que dice aquí en esta escritura, en Efesios 5, versículos 19 y 20. Dice, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente es para llenarnos más y más de la presencia de Dios. Una realidad es que los valores cristianos, nosotros no los practicamos solo como fruto de nuestros esfuerzos o capacidad, sino más bien son frutos de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que dice en Gálatas 5, versículo 22 al 23. Y en la medida que más busquemos a Dios, escucha bien, amigo, en la medida que más tú busques a Dios, ¿sabes qué? Nos vamos a llenar del Espíritu Santo. Más capacidad espiritual tendremos para vivir en la luz. Más capacidad vamos a tener para ser transformados. Pablo no está tratando de volvernos moralistas, sino está motivándonos a ser espirituales. Eso es lo que realmente Pablo está tratando de decirnos. ¿Por qué? Un moralista es aquel que exige a sí mismo y a los demás a tener un tipo de conducta correcta e incluso cristiana. Eso es lo que es un moralista. En cambio, el espiritual es aquel que como consecuencia de su relación sincera con Dios, muestra en su conducta los valores del reino, como un reflejo de la luz de Cristo que brilla delante de él. ¿Te das cuenta la diferencia? Seamos espirituales. Decidamos comenzar este año. Decidamos renovarnos, decidamos ser espirituales
y no nos impongamos reglas de conducta solamente. Busquemos a Dios en oración, confesando incluso nuestros pecados. Dejemos que el amor de Dios fluya en nosotros y cultivemos buenos sentimientos y permitamos que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Por eso recuerda lo que dice aquí en Colosenses 3, versículo 16, y con esta escritura termino. Dice, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Mira lo que está terminando y diciendo Pablo. Dice, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Decide, hermano, decide, amigo, que el mensaje de Cristo verdaderamente va a estar plenamente en ti. Y luego sumemos nuestros esfuerzos por hacer el bien. Y verán que nuestra forma de hablar, de mirar y de comportarnos irá cambiando por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Que sea Dios el que nos ayude a renovarnos y caminar en la luz de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, amigo, que nos acompañaste. Gracias, por permitirnos compartir este servicio contigo. Que tengan un excelente domingo, hermanos. Nos vemos el miércoles, primeramente Dios, a las 8 de la noche para nuestro servicio virtual. Hasta pronto. Adiós.